Solo quiero sentir a otro hombre. Si no me gusta, volveré, dijo ella. Cuando regresó, los papeles estaban sobre la mesa y su esposa se puso pálida. Había algo quirúrgico en la forma en que lo dijo, como si lo hubiera ensayado, no frente a un espejo, tal vez, pero definitivamente en su mente. Estábamos de pie en lados opuestos de la isla de nuestra cocina, de mármol, impecable y, ahora, de repente, demasiado ancha. Sofía se reclinó contra el fregadero con esa postura casual que siempre usaba cuando quería parecer despreocupada. Quiero experimentar la vida con alguien que no seas tú, dijo. Así, sin más. Parpadeé. Pensé que tal vez la había oído mal. O quizás había omitido una palabra. Pero no, esa sonrisita engreída era real, suave, compasiva, peligrosa. ¿Qué has dicho?, pregunté, mi voz apenas por encima de la olla que hervía a fuego lento en la estufa. Ella inclinó la cabeza como si yo fuera el niño aquí. Esteban, te encanta la previsibilidad. ¿Amas tus libros, tus rutinas? ¿Yo? Se rió, una risa seca y cortante. Quiero sentirme viva de nuevo. Debería haber dicho algo profundo, algo que resonara como un trueno. Pero todo lo que pude articular fue un atónito. ¿Con quién? Se encogió de hombros. Un tipo del gimnasio. Su nombre no importa. A ver, dímelo, espeté, mi voz finalmente encontrando un filo. Dame un nombre. Ella puso los ojos en blanco. Dios, es exactamente por esto. ¿Quieres detalles para poder sentir que todavía tienes el control? Mis manos estaban apretadas, no en puños, sino con más fuerza, como si me aferrara a los últimos hilos de algo que no podía nombrar. ¿Crees que esto es control?, dije en voz baja. Tú, aquí de pie, quemando nuestra vida como si fuera un suéter viejo. Sofía se burló y cogió su teléfono. No se trata de destruir nada. Se trata de elegirme a mí misma. La miré. La miré de verdad. No era la mujer con la que me casé. No era la que solía trazar círculos en mi palma mientras veíamos películas malas en la cama. No, esta versión tenía dientes. Y no estaba mordiendo. Estaba sonriendo mientras me veía sangrar. Entonces, vete, dije. Eso la hizo detenerse, solo por un momento. Sus dedos se crisparon en la pantalla del teléfono. Estaba esperando que le suplicara, que gritara, que la amenazara. Pero no lo hice. Vete, repetí, mi voz calmada, firme. Te esperaré. El aire cambió. Su confianza flaqueó por medio segundo. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó, ahora inquieta. Significa, dije, girándome hacia el fregadero, que ya lo verás. Esperaré ese día. Y entonces llegó el silencio. No del tipo que ruega ser llenado, sino del tipo que habla más fuerte que cualquier grito. Los tacones de Sofía resonaron hacia la puerta. El cierre de su bolso se cerró. La cerradura giró. No la vi irse, simplemente me quedé allí, mirando por la ventana sobre el fregadero, observando al perro del vecino ladrarle a la nada. Soy Esteban. Soy un profesor de historia de la Ciudad de México, de 41 años, el tipo de hombre que ordena su especiero alfabéticamente y todavía cree en las notas de agradecimiento escritas a mano. Mi mundo no era emocionante, pero era estable. Y ella lo sabía. Contaba con ello. Pensó que me derrumbaría. Pero a veces, cuando todo se quema, no huyes del fuego. Reconstruyes desde las cenizas. Es extraño lo rápido que una casa puede pasar de sentirse como un hogar a sentirse como un museo. La nuestra no había cambiado. No realmente. Las mismas paredes de un gris suave, la misma foto de boda enmarcada que todavía colgaba junto a las escaleras como una broma cruel. Pero en el silencio que siguió a la partida de Sofía, todo se sentía artificial, preservado, sin vida. 2 noches después, estaba sentado en el despacho de mi casa, sosteniendo una taza de café solo que se había enfriado hacía 15 minutos. La luz de la lámpara proyectaba largas sombras sobre las estanterías y los marcos de fotos polvorientos. Fotos de viajes de esquí en la universidad, aquel viaje por carretera a San Miguel de Allende con Marco en 2009. Marco estaba aquí ahora, sentado en la silla frente a mí,
con las manos entrelazadas y los codos sobre las rodillas. No había dicho mucho desde que llegó, lo cual era muy propio de él. Marco es del tipo que escucha primero y habla después. Quizás por eso hemos sido amigos desde tercer grado. ¿De verdad lo dijo así, de la nada?, preguntó, con voz baja, no acusadora, simplemente atónita. Asentí. Como si estuviera pidiendo comida para llevar. Tranquilo, ensayado. Dejó escapar un largo suspiro. Joder, fue todo lo que dijo. Ningún consejo, ningún sermón, solo esa palabra, con el peso suficiente para hacerme saber que lo entendía. Entonces, un suave golpe en la puerta. Julia entró en silencio, sosteniendo 2 tazas de café recién hecho, el suyo con crema, el mío solo como siempre. La hermana menor de Marco siempre había tenido esa forma de entrar en una habitación como si ya perteneciera a ella. No era ruidosa, nunca abrumadora, simplemente presente. Estable. No la había visto mucho desde que falleció su madre, pero últimamente había estado más por aquí. No me importaba. Pensé que necesitarías una recarga, dijo suavemente, dejando las tazas sobre el escritorio. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo de más. Una comprensión suave y tácita allí. Luego sonrió y se giró hacia la estantería. ¿Todavía tienes estos ordenados alfabéticamente por autor y tema? Respondí, logrando una media sonrisa. Marco se rió entre dientes. Siempre lo hizo. ¿Recuerdas su dormitorio en la universidad? Hasta sus calcetines estaban ordenados. Julia sonrió. Lo recuerdo. Tenías un cajón etiquetado como calcetines de gimnasio, con una nota adhesiva. Me gusta saber dónde están las cosas, dije, pero todos sabíamos que ya no estaba hablando de calcetines. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno, como si contuviera significado. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Julia con delicadeza, tomando el asiento cerca de la ventana. Marco se movió, claramente inseguro de si yo lo haría. No respondí de inmediato. En lugar de eso, miré la foto enmarcada de Sofía y yo en nuestro 5º aniversario, sus ojos riendo por algo que yo había dicho, los míos luciendo completamente enamorados. Recordé esa noche, un restaurante italiano en Polanco. Llevaba un vestido verde que combinaba con la etiqueta de la botella de vino. Pensé que éramos sólidos entonces, intocables. Ella cree que está persiguiendo algo mejor, dije finalmente, pero de lo que no se da cuenta es de que algunas cosas, algunas personas, no regresan cuando han terminado de esperar. Julia no se inmutó, solo asintió, con los dedos envueltos alrededor de su taza. No lo verá hasta que sea demasiado tarde, dijo Marco. Ese tipo de arrogancia siempre vuelve. No respondí. No estaba pensando en la venganza ni en cómo hacer que se arrepintiera. Estaba pensando en el silencio que siguió a su partida. En cómo no estaba vacío sino que resonaba, como las secuelas de una tormenta. No quiero estar enfadado, admití. Solo quiero paz, dignidad, recuperar mi vida. Julia me miró entonces, sin compasión, sin simpatía, simplemente con un silencioso orgullo. La conseguirás, dijo, y algo en su voz me hizo creerlo. Su mano rozó la mía brevemente mientras se levantaba para irse. Un gesto simple, pero que perduró más de lo debido. Marco no se dio cuenta. O quizás sí y eligió no decir nada. Después de que se fueron, me quedé sentado un rato más. La casa estaba en silencio de nuevo, pero no se sentía tan hueca. No esa noche. A veces, la amabilidad más pequeña, un silencio compartido, una taza de café caliente, la forma en que alguien dice tu nombre sin inmutarse puede ser más poderosa que cualquier disculpa. El despacho del abogado olía a madera pulida y a tiempo, ese tipo de aroma atemporal que se adhiere a las bibliotecas antiguas y a los bancos silenciosos. Me senté en una silla de cuero que crujía suavemente cada vez que me movía, pero por lo demás, la habitación estaba en silencio, excepto por el suave tic-tac de un antiguo reloj de pared detrás de mí. Al otro lado del escritorio se sentaba un hombre llamado Carlos Elizondo, canoso en las sienes, con la corbata perfectamente anudada y los ojos del color del denim desvaído. Me lo había recomendado encarecidamente un colega de la escuela. Una reputación discreta, sin líos de tabloides, sin dramas, solo trabajo limpio. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, deslizando una elegante carpeta sobre el escritorio.
Una vez que empecemos con el papeleo, se establece un tono de que no estás jugando. Me quedé mirando la carpeta Manila. Pesaba más de lo que parecía. Sí, dije. Carlos asintió lentamente, con aprobación. Bien. Esa claridad lo hace todo más fácil. Se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. He llevado casos como este antes, comenzó. Y te diré que los que mantienen la calma siempre ganan al final. El truco no está en ser ruidoso. Está en estar seguro. No respondí. Mi certeza no era ruidosa, pero era absoluta. Carlos abrió la carpeta, guiándome a través de cada sección como un guía que lleva a alguien por un laberinto: bienes conyugales, acceso a cuentas, reenvío de correo. Cada frase sonaba tan final, como si cada una fuera un clavo que se clavaba suavemente en el ataúd de lo que solía ser un matrimonio. «Ella ha dejado la casa, ¿correcto?», preguntó. Asentí. Entonces tienes derechos, más de los que la mayoría asume. Nos aseguraremos de que todo siga siendo tuyo hasta que un juez diga lo contrario. Presentaremos la demanda discretamente, enviaremos las notificaciones de la manera adecuada. Sin sorpresas, sin peleas a gritos, hizo una pausa. Sin publicaciones de venganza en línea, sin pies de foto ingeniosos, sin actualizaciones de estado crípticas. Solo distancia, legal, limpia y, finalmente, definitiva. ¿Entendido? Entendido. Me miró. No pareces enfadado. No lo estoy. Esbozó una media sonrisa. Eso inquieta a la gente más que la rabia. Eso me hizo detenerme. Tenía razón. Porque Sofía no esperaba calma. Esperaba caos, explosiones, lágrimas, furia. Y en cambio, había salido de nuestra casa pensando que había ganado, sin darse cuenta de que yo no la seguía con una escoba. Estaba caminando en una dirección completamente diferente. Para cuando salí del despacho de Carlos, el viento de la Ciudad de México se había levantado. Las hojas se arremolinaban en las alcantarillas a lo largo de las aceras. Me ajusté más el abrigo y dejé que el frío en mis huesos endureciera algo que necesitaba mantenerse firme. No se trataba solo de proteger lo que era mío. Se trataba de reclamar lo que importaba: paz, tranquilidad, mi propio nombre en el buzón. En casa, el salón tenía exactamente el mismo aspecto que ella había dejado. Los cojines todavía colocados tal cual, su libro de mesa de centro apilado en esa molesta diagonal que a ella le gustaba. Pero no los toqué. Aún no. En su lugar, fui al despacho, abrí un cajón y saqué un cuaderno. En la primera página, escribí 3 palabras: reconstruir. En silencio. Completamente. No por ella, no por venganza, sino por mí. Si hay algo que he aprendido sobre la traición es que no solo termina algo. Despeja el camino para que construyas algo mejor. Y esta vez, yo sería el único arquitecto. La cafetería era cálida, uno de esos lugares escondidos en la colonia Roma que siempre olían a canela y a granos tostados. El tipo de lugar donde la gente susurraba sus conversaciones y los baristas llevaban gorros de lana todo el año. No estaba seguro de por qué había aceptado encontrarme con Julia aquí. Quizás porque ella me lo había pedido, o quizás porque su voz por teléfono había tenido una especie de insistencia suave que no pude rechazar. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada junto a la ventana con una carpeta de cuero sobre la mesa, el pelo recogido de forma suelta y una expresión ilegible, en parte cálida, en parte decidida. ¿Todavía lo tomas solo?, preguntó mientras me sentaba. Asentí. Me entregó el café que ya había pedido sin preguntar. Se acordaba. Debería haber dicho algo ingenioso, algo ligero, pero mi voz salió un poco áspera. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Julia sonrió, golpeando la carpeta con un dedo de manicura perfecta. Tengo más propiedades de las que puedo gestionar sola, dijo. Eres organizado. Eres bueno con la gente cuando quieres serlo, y tienes una voz que hace que la gente escuche sin darse cuenta de que está escuchando. Ven a trabajar conmigo. Solo a tiempo parcial, una distracción. Levanté una ceja. Soy profesor de historia. ¿Crees que puedo venderle a la gente la cocina de sus sueños? Se encogió de hombros. No tienes que venderles nada. Solo ayudarles a ver la historia en el espacio.
Hice una pausa, tomando un sorbo de un café que era más fuerte de lo esperado. ¿Por qué yo?, pregunté. Su respuesta fue rápida, como si ya la hubiera ensayado. ¿Por qué no intentas impresionar a nadie? Eso hace que la gente confíe en ti. No supe qué decir a eso. Así que abrí la carpeta. Dentro había impresiones, ordenadas, codificadas por colores, anotadas con su letra, listados de propiedades, perfiles de clientes, horarios de visitas. ¿De verdad crees que esto ayudará?, pregunté, hojeando las páginas. Creo que te ayudará a dormir por la noche, respondió con delicadeza. Levanté la vista. Ya no sonreía. Su rostro estaba serio, pero no triste. Simplemente abierto. Lo intentaré, dije antes de poder pensarlo demasiado. Su sonrisa regresó, pero esta vez llegó a sus ojos. Empezamos despacio. La primera semana fue solo ayuda administrativa, introducción de datos, publicación de fotos, formato de folletos para las visitas. Julia se encargaba del encanto de cara al público, y yo me encargaba de los sistemas. Pero para la segunda semana, ya estaba visitando propiedades con ella, abriendo puertas a parejas con cochecitos, guiando a compradores primerizos a través del papeleo de la financiación. No estaba exactamente prosperando, pero tampoco me estaba ahogando. Un jueves por la tarde, estábamos sentados en su oficina redactando un folleto para una casa de campo de 2 dormitorios en las afueras de Valle de Bravo. Ella estaba sentada en el borde de su escritorio, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono mientras yo intentaba averiguar cómo describir, antiguo pero con encanto, sin que sonara como una advertencia. ¿Qué tal, potencial de cuento de hadas?, ofrecí. Ella echó un vistazo. Te estás volviendo bueno en esto. Sonreí con suficiencia. Soy bueno haciendo que las cosas viejas parezcan importantes. Se rió de verdad, por primera vez en días. Y el sonido me pilló desprevenido. Algo en ese momento rompió la armadura que había estado llevando. La miré de verdad, y por primera vez desde que Sofía se fue, no me sentí como un hombre esperando a ser rescatado de su propia historia. Julia también lo vio. Su risa se suavizó hasta convertirse en algo más cálido, algo tácito, y antes de darme cuenta, yo también me estaba riendo. Se sintió extraño al principio, como probarse la chaqueta de otra persona, pero me quedaba mejor de lo que esperaba. No hablamos de Sofía. No hablamos de la casa ni de los trámites judiciales pendientes ni de cuántas noches todavía me despertaba buscando instintivamente el otro lado de la cama. Simplemente trabajamos. Y en algún punto entre las ediciones de fotos y los cafés de media tarde, recordé que hay más de una forma de reconstruir. Algunas ocurren en silencio. Otras comienzan con una risa al otro lado de un escritorio. Los sobres comenzaron a llegar 3 semanas después de que se fuera. Papel rígido, de color crema. Su nombre completo, escrito a máquina con una precisa tinta negra. No reenviados, no devueltos, simplemente entregados aquí. Su antigua dirección, nuestra casa aún compartida. Cada uno, un educado recordatorio del sistema legal de que el silencio no detiene las consecuencias. No los abrí. Ni por amabilidad, ni tampoco por cobardía. Simplemente no necesitaba hacerlo. En su lugar, deslicé cada uno en el cajón inferior del aparador del vestíbulo. El cajón donde Sofía solía guardar velas aromáticas y pilas desparejadas. Ahora, contenía silencio, autoridad, la prueba de que no la estaba persiguiendo. Simplemente estaba dejando que el tiempo hiciera lo que mejor sabe hacer. La casa había cambiado. Ahora estaba más silenciosa. No hueca, simplemente tranquila. Me movía por ella como un hombre que vuelve a su propio ritmo. Mis pasos no resonaban. Aterrizaban. El lavavajillas se encendía a las 9 de la noche, como siempre. La luz del porche se apagaba con el amanecer, perfectamente sincronizada. Doblaba la ropa mientras sonaba jazz de fondo, mis camisas impecables y coordinadas por color. El mundo no se detuvo porque ella se fue. Simplemente comenzó a moverse sin ella. Cada pocos días, me llegaban noticias de dónde había ido. Algunos selfies desde ciudades costeras, Tulum, Los Cabos, Cancún. Se había juntado con un tipo llamado Beto,
Un cliché bronceado y esculpido que llevaba pulseras y decía cosas como, solo buenas vibras, en los pies de foto de Instagram. Sofía resplandecía en las fotos, con una copa de vino blanco en la mano, siempre ligeramente sobreexpuesta, con el pelo de playa perfectamente despeinado. Y cada vez que la veía etiquetada, no podía evitar pensar, ¿de verdad cree que ha ganado? No comentaba. Ni siquiera me detenía. Simplemente veía, tomaba nota y cerraba la aplicación. Porque por cada brindis que publicaba, otro sobrellegaba a la casa. Un día, la pila se movió en el cajón e hizo un suave crujido. Casi me hizo sonreír. ¿Ajedrez, no damas? Eso es lo que Carlos había dicho cuando le pregunté cuánto tiempo podría llevar el proceso. Rápido si ella coopera. Deliberado si no lo hace. Elegí deliberado, porque la venganza es ruidosa. Pero la dignidad. La dignidad es quirúrgica, y podía sentirlo. La marea cambiando. Ella no sabía lo que se avecinaba. Pensaba que las citas judiciales requerían confrontación, que el silencio significaba que estaba alargando las cosas, que la ausencia de ira significaba que todavía tenía el control. Pero en realidad, no le estaba dando nada contra lo que empujar. Ni discusiones, ni mensajes de, tenemos que hablar, ni llamadas desesperadas en mitad de la noche, solo espacio, del tipo que parece infinito. De vez en cuando, Julia pasaba con papeleo o comida que pretendía haber hecho de más por accidente. Nunca hablamos de Sofía directamente, pero una vez la sorprendí mirando el cajón apilado, ordenado, sin abrir y me dedicó el más mínimo asentimiento. Siempre has sabido jugar a largo plazo, dijo, dejando una cazuela una noche. Es el único que vale la pena jugar, respondí. Algunas noches, me sentaba en la mesa de la cocina con un bolígrafo en la mano, garabateando notas para un futuro que aún no tenía líneas claras. Aún no, pero estaba tomando forma. Mi nombre en la escritura. Mi paz dentro de las paredes. Mi control recuperado. Ella quería libertad. La consiguió. Pero libertad sin previsión, eso no es un escape. Es un exilio. La primera vez que Julia trajo lasaña, me dije a mí mismo que solo era amabilidad. Venía en una fuente de cristal envuelta en papel de aluminio, con las esquinas perfectamente dobladas. Dijo que era lo que sobraba de una receta familiar que estaba probando, pero no le faltaba ni un bocado. Supe que la había hecho para mí. Ella no lo dijo. No tuvo que hacerlo. Pensé que te estarías cansando de las cenas de microondas, bromeó, dejándola en la encimera. Llevaba el pelo recogido ese día. Una sudadera holgada caída sobre un hombro, vaqueros metidos en botas gastadas. Cómoda, sin prisas. Culpable, dije, sonriendo mientras cogía la fuente y la metía en el horno. Esa fue la primera noche que no hablamos de trabajo. Nos sentamos en la isla de la cocina, con el vapor subiendo de nuestros platos, y hablamos de todo lo demás, películas favoritas, citas desastrosas, veranos de la infancia. Su risa llenó los rincones de la habitación que el silencio de Sofía solía embrujar. Después de cenar, se quedó un poco más de lo habitual, ayudó a enjuagar los platos, secándolos uno por uno, sus dedos rozando los míos solo una vez. Lo sentí. Ella también, pero ninguno de los dos lo mencionó. La semana siguiente, trajo pan casero. La semana después, vino. Cada visita duraba un poco más. Una noche, la sorprendí demorándose en el pasillo, pasando los dedos por el lomo de un marco de fotos. Era una foto mía y de mi padre, tomada cuando yo tenía quizás 22 años, recién salido de la universidad, ambos entrecerrando los ojos bajo el sol de Morelos. Parecía orgulloso, dijo en voz baja. Lo estaba, respondí, durante unos 30 segundos, hasta que le dije que me iba a dedicar a la enseñanza en lugar de al derecho. Ella se rió. Aún así, orgulloso. Sí, dije. Lo acabó aceptando. Se giró hacia mí entonces, apoyada en la pared, con una copa de vino en la mano, sus ojos no exactamente buscando, sino esperando, como si estuviera escuchando algo que yo aún no había dicho. No hablo mucho de él, admití. Me lo imaginaba, dijo. Hablas como alguien que ha perdido algo importante. Era el tipo de frase que no necesitaba una continuación, así que asentí, y eso fue suficiente. Más tarde, bajo las luces bajas de la cocina, estábamos de pie uno al lado del otro junto al fregadero.
Me pasó un plato para que lo secara, su hombro rozando el mío. No quiero complicar las cosas, dijo de repente. Ya son complicadas, respondí, encontrando su mirada. No apartó la vista, pero tampoco se inclinó. En cambio, sonrió suavemente, como si entendiera el borde en el que nos encontrábamos. No estoy aquí para arreglarte, Esteban dijo. Simplemente me gusta estar cerca cuando dejas de fingir que no necesitas a nadie. Esa me llegó, porque tenía razón. No estaba acostumbrado a necesitar. Estaba acostumbrado a arreglar, a reparar las cosas antes de que se rompieran demasiado. Pero Julia no me pedía que fuera nada más que yo mismo. Esa noche, cuando se fue, no me abrazó. Simplemente se quedó en la puerta con el abrigo sobre el brazo, mirándome como si no estuviera segura de si debía decir buenas noches o algo más. ¿Nos vemos mañana?, preguntó. Asentí. Ya sabes dónde está el café. Ella sonrió. Siempre lo sé. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé allí en silencio, mirando el lugar donde acababa de estar. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía en pausa, como si algo real estuviera empezando a respirar en el fondo, pero solo si yo estaba dispuesto a dejarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me apresuré a detenerlo. Comenzó como cualquier otra noche de jueves. Casa tranquila, luz tenue, una taza de té verde enfriándose junto a mi portátil. Acababa de terminar de organizar una nueva carpeta para las propiedades que Julia y yo estábamos preparando. Mis noches se habían vuelto predecibles de nuevo, de una manera que me calmaba. Y entonces abrí mis redes sociales. La publicación apareció antes de que la foto se cargara por completo. Una azotea en Cancún. Guirnaldas de luces sobre una vista del atardecer, 4 copas de vino en una mesa de mármol. Un grupo borroso de rostros riendo, con las cabezas echadas hacia atrás y los dientes brillando. Pie de foto, algunas personas brillan diferente cuando dejan ir a la persona equivocada. ¿Verdad, Esteban? Cara guiño. Mi corazón no se detuvo, pero sí dio un vuelco. La cuenta pertenecía a Marisa, una de las antiguas amigas de Sofía. Ruidosa, exclusivista, fan del acoso sutil y de las tipografías bonitas. No me moví. Los comentarios empezaron a acumularse debajo. Eso, reina. Vive tu mejor vida. Corona, él probablemente sigue escribiendo en su diario o algo así, cara llorando de la risa. Muerta, cara llorando de la risa, cara llorando de la risa, cara llorando de la risa. Sofía está triunfando. Y luego, el golpe final, de Sofía, qué amable por preguntar, pero créeme, él esperará. Esperará. Esa palabra quedó suspendida en el aire como humo. Todavía pensaba que yo estaba esperando. Todavía creía que mi silencio significaba paciencia, no aplomo. Que estaba sentado en una habitación oscura en algún lugar, bebiendo whisky y escuchando música triste mientras su vida se volvía más brillante. Dejé el teléfono lentamente. No lo tiré. No respondí. Ni siquiera hice una captura de pantalla, porque sabía algo que Sofía no sabía. La fecha del juicio ya estaba fijada. El proceso se estaba cerrando silenciosamente. Las notificaciones habían sido entregadas. Los abogados estaban al tanto. Las etapas finales no estaban pendientes. Estaban en marcha. Todo mientras ella brindaba al atardecer con extraños, convencida de que la burla era control. Me recliné en mi silla, el resplandor de la pantalla proyectando una luz tenue sobre el escritorio. Afuera, el viento se levantó. Nada fuerte, solo un sutil zumbido a través de los árboles. Podría haber llamado a Julia. Podría haberme desahogado con Marco. Pero no lo hice, porque en ese momento entendí algo vital. La dignidad no es lo que mantienes en la paz. Es lo que conservas cuando alguien arroja barro sobre tu nombre y te niegas a parpadear. Ella pensaba que estaba brillando, pero yo había visto lo suficiente como para saber que la gente brilla más justo antes de la caída. Al tribunal no le importarían las fiestas en las azoteas. Le importarían los meses de correo sin respuesta, la ausencia de contestación, su silencio, documentado mientras ella se reía en línea. Todo estaba siendo registrado, rastreado, no por mí, sino por un sistema que ella olvidó que estaba observando. Así que cerré la aplicación, cerré el portátil, cogí mi taza de té, aún caliente.
No estaba afectado. Estaba firme. Porque su brillo no era un faro. Era una bengala, brillante, corta y destinada al espectáculo. ¿Y yo? Yo era el silencio que seguía al fuego. Fue el silencio lo que más me impactó. Los tribunales en las películas están llenos de mazos golpeando y monólogos lacrimógenos, pero los de verdad, al menos los que se ocupan del fin de un matrimonio, se parecen más a las bibliotecas. Fríos, quietos, todos son susurros. La secretaria me saludó con una sonrisa ensayada. «Llegas temprano». Asentí. «Costumbre». Me entregó un portapapeles e hizo un gesto hacia un banco acolchado en la pared del fondo. Me senté. Mi abogado, Carlos, llegó unos minutos después, tranquilo como siempre, con un traje de color carbón y una corbata gris invernal. No me preguntó cómo me sentía. Simplemente se sentó a mi lado, me entregó una carpeta manila y dijo, «Está todo listo». La abrí. El nombre de Sofía me devolvió la mirada desde la parte superior de la página, todavía legalmente ligado al mío, pero no por mucho tiempo. ¿Fue notificada?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos asintió brevemente. Varias veces. Entrega confirmada. Plazo vencido. No respondió. No. Ni una sola respuesta, ni una llamada, ni un correo electrónico. Solo fotos de playa y pies de foto triviales mientras su realidad legal se cerraba silenciosamente tras ella. No vendrá, dije en voz alta. No estaba seguro de si era una pregunta o un hecho. Carlos no se inmutó. Tomó su decisión en el momento en que dejó de abrir su correo. Cuando el juez finalmente entró, todos se levantaron, excepto los fantasmas. El asiento de Sofía permaneció vacío. No me permití mirarlo durante mucho tiempo. El procedimiento fue breve, rutinario. El juez hojeó la documentación, hizo algunas preguntas formales, y cuando Carlos respondió con precisión, la decisión llegó rápidamente. Firmó la orden. Luego, con un solo asentimiento y un suave golpe de su mazo, todo terminó. Así, sin más. Años de una vida compartida reducidos a un documento sellado y un número de caso. Pero no me sentí roto. Me sentí ligero. Mientras salíamos de la sala del tribunal, Carlos se giró hacia mí. Se va a enterar tarde o temprano, dijo. Lo sé, respondí. No se lo va a tomar bien. Eso también lo sé. Hizo una pausa. ¿Quieres que le avise? Negué con la cabeza. Sin ruido dije. Deja que lo descubra por sí misma. Esa es la historia que ella eligió. Afuera, la Ciudad de México se despertaba lentamente, un cielo gris abriéndose a una luz solar vacilante. Me quedé en los escalones del juzgado y simplemente respiré, por la nariz, y lo solté todo. No era alegría. No era alivio. Era liberación. No más preguntas. No más esperas. No más un cajón lleno de sobres sin abrir, cada uno ahora nada más que el registro de un silencio que le costó todo. Cuando llegué a casa, abrí ese cajón. Pila tras pila de cartas, todas ahora irrelevantes. Las recogí con cuidado, caminé hacia la chimenea y las dejé caer dentro. Una cerilla. Eso fue todo lo que hizo falta. Se enroscaron, se ennegrecieron y se desvanecieron en humo. No las vi arder por simbolismo. Solo quería recuperar el espacio. Más tarde esa tarde, Julia pasó por casa. No preguntó por qué la casa olía ligeramente a ceniza y cedro. Simplemente me miró con atención y luego dijo, «Te ves diferente». «Se siente diferente», respondí. Esa noche, dormí con las ventanas entreabiertas y la puerta del dormitorio de par en par. No más fingir que alguien podría volver a entrar por ella. No lo haría. No podría. Ya se había ido hacía mucho tiempo. Ahora, finalmente, el papeleo estaba de acuerdo. Estaba cortando una manzana cuando la puerta principal se abrió de golpe. No un toque, no con cuidado, sino de golpe. El cuchillo se detuvo a mitad del corte. Luego su voz, aguda, sin aliento, arañando su camino por el pasillo. «Esteban». No me di la vuelta,
simplemente cogí el trozo, lo puse ordenadamente en el plato y busqué otro. Los pasos llegaron rápidos, tacones sobre madera, vacilando en la entrada de la cocina, y allí estaba ella. Sofía, con el pelo alborotado, las mejillas sonrojadas, la maleta abandonada justo fuera de la puerta como un signo de puntuación mal colocado en una frase que no había terminado de escribir. Parecía confundida y furiosa. «No has contestado al teléfono», espetó, mostrándolo como prueba de algo. «¿Qué demonios está pasando?» Dejé el cuchillo y luego me giré. «Estaba preparando el almuerzo», dije con calma. Parpadeó, sorprendida por la ausencia de caos. «No, Esteban. Quiero decir, ¿por qué están cambiadas las cerraduras de la puerta principal? ¿Por qué mi nombre no está en la cuenta bancaria? ¿Por qué? ¿Por qué estoy recibiendo correos electrónicos de un secretario judicial?» Su voz se quebró en la palabra, judicial. Y fue entonces cuando supe que finalmente había revisado su bandeja de entrada, finalmente había abierto algo que no venía con un filtro o un botón de «me gusta». Caminé hasta el armario del pasillo, abrí el cajón, saqué la pila de cartas legales cuidadosamente agrupadas, meses de oportunidades sin abrir, y las coloqué suavemente en la isla entre nosotros. «Han estado llegando desde que te fuiste», dije. «No las abrí. Supuse que ya te ocuparías de ello». El rostro de Sofía palideció. «¿De verdad presentaste la demanda?» Asentí una vez. «Y el tribunal la procesó mientras tú etiquetabas cócteles». «Pero», tartamudeó, «ni siquiera hablaste conmigo. No me diste la oportunidad de». «Te di espacio», la interrumpí, mi voz aún serena. «Te di el silencio que pediste. Saliste de esta casa, Sofía. Dijiste que querías algo más». «No me refería para siempre», gritó, su voz subiendo de tono ahora, resquebrajándose como pintura vieja. «Dijiste que esperarías». La miré entonces. La miré de verdad. El pánico, la incredulidad, la creciente comprensión de que había malinterpretado todo el juego. «No dije. Dije que te esperaría. No dije que me quedaría donde me dejaste». Dio un paso adelante, con los ojos brillantes. «Esteban, por favor, no hagas esto. Podemos hablar. Podemos arreglarlo. Solo estás herido». Fui egoísta, lo sé ahora. Es que me dejé llevar por algo que no era real. No, dije de nuevo, esta vez más bajo. Pensaste que estaría aquí, siempre. Confundiste la quietud con la rendición. Abrió la boca para hablar, pero levanté una mano, luego pasé a su lado, me detuve en la puerta y la mantuve abierta. No se movió. «¿Quieres volver a intentarlo?», dije con ecuanimidad. «Entonces quizás hazlo con alguien que no haya firmado ya tus papeles de liberación. Porque esto», miré alrededor de la casa, «mi casa, esto ya no es tu hogar». Silencio. Cortante. Pesado. Luego, finalmente, los hombros de Sofía se hundieron. Una sola lágrima se escapó, pero se la secó con el dorso de la mano, el orgullo aún tratando de blindar la verdad. Miró a su alrededor como si las paredes pudieran cambiar de opinión. Pero no lo hicieron. Tampoco yo. Caminó hacia la puerta lentamente, con los ojos en el suelo. Y justo antes de salir, se giró por última vez. «Pensé que lucharías por mí». Sostuve su mirada. «Lo hice», dije. «Dejándote ir». Luego cerré la puerta, la cerré con llave una vez y me alejé. Esa noche, no me serví una copa. No repetí la conversación. Ni siquiera cerré la puerta con doble llave como solía hacer cuando mi mente se aceleraba con los «y sí». En cambio, me senté en el salón, con los pies en alto, el portátil abierto, cómodo en un silencio que ya no se sentía como una espera. Y por costumbre, quizás por curiosidad, quizás por cierre, entré en las redes sociales de Sofía. No porque la extrañara, sino porque necesitaba ver cómo se veía realmente la ausencia en alguien que pensaba que siempre sería la que se iba. Su cuenta seguía siendo pública. Nunca fue de las que ocultan el espectáculo. Pero el tono había cambiado. No más brindis en azoteas. No más selfies en la hora dorada. No más hashtags de «viviendo mi verdad», ni fotos granuladas de balcones de hotel. Solo 3 publicaciones en la última semana.
Un selfie en un espejo sombreado con un pie de foto vago, a veces la luz simplemente se siente mal. Una foto borrosa de un atardecer sin nadie en el encuadre, solo las palabras, reaprendiendo cómo se ve la paz. Y luego la más reciente, una tarjeta con una cita, fondo blanco, fuente serif negra, lo más aterrador es darte cuenta de que nadie viene a por ti. Sin etiquetas, sin comentarios, sin me gusta, de la multitud habitual. Incluso Marisa se había quedado en silencio. Me quedé mirándolo por un momento, no por satisfacción, no por venganza, solo por comprensión. Estaba empezando a sentir lo que yo había sentido mucho antes de que ella se fuera. Excepto que ella lo estaba sintiendo al revés. Confundió la soledad con la libertad. Confundió el ruido con el amor. Confundió mi silencio con la debilidad. Y ahora, los ecos la estaban alcanzando. Cerré el portátil lentamente y lo aparté. La casa a mi alrededor no se sentía vacía. Se sentía ganada, encimeras limpias, el aire quieto y en calma. Incluso el zumbido del frigorífico parecía parte de un nuevo ritmo. Pensé en cuántas veces solía perseguir el cierre, solía necesitar la última palabra, la escena final, el final perfectamente guionizado. Pero algunos finales no vienen con fuegos artificiales. Algunos simplemente se desvanecen. Y a veces, ver a alguien desmoronarse desde la distancia te enseña más sobre la curación que cualquier confrontación. Ella no sabía que lo había visto. No necesitaba saberlo. Esa era la diferencia ahora. Ya no necesitaba que ella supiera que había ganado. Solo necesitaba sentir la paz de ya no estar jugando. Llamaron a la puerta. No fuerte, no apresurado, simplemente familiar. Supe que era ella antes de abrir. Julia estaba allí, con un abrigo verde oscuro, las mejillas sonrojadas por el frío de octubre, con los brazos llenos. En una mano sostenía una botella de champán, en la otra una bolsa de papel que olía inconfundiblemente a rollos de canela. Pensé que querrías celebrar, dijo suavemente. ¿Celebrar qué? Su sonrisa se ensanchó un poco. ¿Acaso importa? Me hice a un lado. Entró como siempre lo había hecho, como si no estuviera entrando, sino regresando. Su abrigo se deslizó de sus hombros y se dirigió a la cocina sin necesidad de indicaciones. La observé moverse, dejar la bolsa en la encimera, descorchar el champán con un giro experto de su muñeca. 2 copas tintinearon suavemente. Luego me miró de verdad y por primera vez, no me sentí como un hombre con algo que explicar. La vi, dijo Julia, entregándome una copa, en línea. Se está desmoronando. Asentí, pero no hablé. No quedaba nada que decir sobre Sofía. Ese capítulo no solo estaba cerrado. El libro había sido guardado en la estantería. Me llamó anoche, añadió Julia. Dejó un mensaje de voz. Eso me pilló por sorpresa. ¿Qué dijo? No lo escuché, respondió Julia, sentada en el borde del taburete que había reparado hacía 2 meses. No sentí que su historia necesitara espacio en mi cabeza. Sonreí ante eso. Está intentando encontrar puertas que ella misma cerró, dije en voz baja. Julia tomó un sorbo de champán. Algunas personas creen que pueden ir y venir para siempre, hasta que un día se dan cuenta de que las cerraduras han cambiado y no son ellas las que tienen la llave. El aire entre nosotros era suave, no cargado, no frágil, simplemente honesto. Se levantó y se acercó. La casa estaba más cálida esa noche. O quizás era yo. No vine aquí a presionar, dijo. Solo vine porque quería ver la versión de ti que finalmente se soltó. ¿La estás viendo?, dije. Aún descifrándola. Me gusta lo que veo, susurró. No nos besamos. No hicimos grandes declaraciones ni promesas. En cambio, brindamos. 2 copas, un silencio y una larga exhalación que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo desde que Sofía salió por esa puerta por primera vez. No sabía qué vendría después. No tenía un plan de 5 años, ni un anillo en un cajón, ni alguna metáfora poética para envolver este momento en un lazo. Pero sabía esto: Julia no era un rebote. Era una elección. El tipo de elección que no se apresura. El tipo que no haces hasta que tus manos están finalmente vacías y listas para sostener algo real. Hablamos hasta bien pasada la medianoche. De todo y de nada.
De mañanas lentas y segundas oportunidades. De muros que no estaban destinados a mantener a la gente fuera, sino a proteger lo que vale la pena dejar entrar. Y cuando finalmente se levantó para irse, la acompañé a la puerta. Pero esta vez, no la dejé ir. Tampoco le pedí que se quedara. Simplemente abrí la puerta de par en par y dije, tú decides. Julia sonrió y volvió a entrar, no porque yo lo necesitara, sino porque ella quería.